Ven lo que les han dicho que vean. Es lo que tiene la magia de genio. La gente ve lo que le dicen que vea. Me niego a ver la vida en sus propios términos. Pero tú sigues negándote a ver las cosas desde mi perspectiva. Bloqueas todo aquello que te da miedo. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y lo miserable, en esas dos categorías. Y lo horrible son los enfermos incurables, los ciegos, los lisiados. No sé cómo pueden soportar la vida, me parece asombroso. Y los miserables somos todos los demás. Así que al pasar por la vida deberíamos dar gracias por ser miserable. Ofrezco la más sincera bienvenida desde lo más profundo del alma. Amigos y amigas, ¿están listos para otro capítulo de Éxodo Podcast? ¿Sí? Ya no hace falta que se abrochen los cinturones. Ya saben que el vuelo es una vibración simple, armónica, aunque de repente te viene un socavón y te quedas sin aliento. De igual modo, despegamos conscientes de que es necesaria cierta oscilación y vaivén de las cosas. Es mejor que el permanecer estancados, ¿verdad que sí? ¿Todo ha estado bien en sus vidas? Fenomenal, me alegro. Ojalá que podamos ser de utilidad y servicio una vez más. El viaje continúa. Cuando en realidad nadie es nadie. Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas. La gente de aquí no piensa así. Yo no pienso así. Veo al resto de viajeros como los habitantes de la misma cima abismal en la que estoy habitando yo, y si ellos no lo ven así, no veo que eso me vuelva especial. Pienso en la arrogancia que hace falta para arrancar un alma de la inexistencia y traerla aquí. Carne. Traer una vida a la fuerza a esta porquería. Sin lugar a ninguna duda, hay que redefinir algunos conceptos clave, vocablos y palabras que han sido tergiversadas, alejadas de sus raíces, de las semillas de donde partieron. Vivir en plenitud nunca es lamentar lo que nos falta, jamás significa el menospreciar lo que tenemos. Está relacionado con la vibración, con el sentir la vida palpitando bajo la piel de esa manera tan singular, que a su vez nos conecta con otras partes y seres del organismo vivo llamado Tierra. Muchas cosas de nuestro mundo y de la época actual parecen ser inamovibles, infranqueables, inmutables, pero algunas son las ilusiones del sistema manifestándose para introducirte en el laberinto de la ignorancia que niega tu totalidad. Y sobre todo, muchas ilusiones existen para anular la potencialidad del ser, la oportunidad de estar en la Tierra a plenitud de facultades. Hay ciertas cosas que son necesarias rectificar, que urge mejorarlas de verdad. Disponemos de las herramientas para que el mundo sea más agradable, más simpático, pero sobre todo más saludable y natural, más pacífico y armonioso. La propuesta de plenitud es lo vital de la existencia humana. Detengámonos en este punto. Nos encantará que nuestra amable audiencia aprecie la posibilidad de la oportunidad de que ellos y ellas comprendan su propia plenitud. Una plenitud que no está, no llega, no se alcanza. Por lo tanto,
se hace justo y adecuado sondear alrededor de los motivos por los cuales se privan al ciudadano o el mismo ser humano se priva de una opción existencial fundamental. Hay una idea acerca de la plenitud que no compartimos en el programa de Humanidades Éxodo, dado que expresa la condición de que algo ha sido llenado, completado. Sin embargo, el ser humano, de por sí, en sí mismo, está completo y es total desde el instante de su llegada a la tierra. Al hombre o a la mujer nada le falta, todo lo tienen, disponen de lo esencial, solo que está en estado latente. Si no lo activas, si no lo estimulas y lo impulsas, no está en el mundo tangible y físico del planeta. Igual que un automóvil que no se mueve si no le pones gasolina, o el televisor que no se enciende si no pulsas el botón adecuado. Se trata de la totalidad, de la energía vital, de los atributos cósmicos. Tú, un tú en estado de reposo, o un tú en completa expansión, desplegando dones y talentos. ¿Me equivoco? Plenitud es el término que proviene del latín y significa completo o lleno. Pero no está señalando que hay que llenarlo. Esta es la trampa de la felicidad, que buscas y buscas cómo cubrir un aparente vacío que en verdad está plagado de alegría, pero te han hecho creer que se requieren objetos y posesiones para alcanzar el estadio de la felicidad. Apostar por la felicidad en vez de aprovechar lo que nos viene de fábrica, impreso en el ADN, es un error fatal. Ya lo comentamos en la temporada 1, señalando la diferencia entre alegría y felicidad. Lejos de lo que se afirma en los ámbitos académicos y las escuelas, la plenitud nada tiene que ver con un sentido cuantitativo de acumulación y abundancia al completar algo que es llenado. La trampa es la idea de la escasez y el vacío, un vacío que está lleno del espíritu y que, sin embargo, la educación y la publicidad, tanto como la propaganda y el adoctrinamiento, una y otra vez te señalan y te lo explican, instando a la urgencia de conseguir, de acumular, de poseer cosas, objetos, posesiones. También a través de la cultura y el entretenimiento, incluso mediante la redacción de leyes y las constituciones, te hacen creer, llegan a convencer a muchos de que les falta algo, que tienen que buscar y encontrar para llenar el vacío. Y curiosamente, para obtener aquello que cubre el vacío, necesitas algo que es sumamente escaso: el dinero, ese dinero que está en manos de una élite que lo pone en circulación y lo retira cuando le conviene, remodelando el mecanismo y su uso para que te sea obligado el emplearte, alquilarte, dejarte contratar para realizar trabajos con los que es imposible vibrar. Para obtener el dinero y el objeto de posesión y el desengaño y la frustración, la decepción que suele empujar a seguir trabajando más para ganar más dinero, para correr tras el temperamento materialista que niega la conciencia del alma, la opción de sentir la alegría y la oportunidad de saberse pleno, total. La clave es la salida del laberinto, el arrancarse el velo de las ilusiones del sistema y alcanzarse
abrazarse por dentro, conciliarse con la totalidad y así favorecer que salga al exterior, de adentro hacia afuera, la energía, la vibración. Pues esta es la tarea del trayecto existencial, la posibilidad del proyecto vital. Sí, apreciados oyentes, estamos plenos por dentro, todo está en nosotros, con nosotros, todo el tiempo. Pero la misión en la Tierra es emerger, extenderlo, exportarlo a la sociedad. ¿Me doy a entender? La plenitud es el estado de armonía, un equilibrio perfecto entre la vida y el mundo, la integridad del individuo en la sociedad. Entusiasmo y euforia, placidez y dicha, incluso el júbilo que se siente de repente son los zigzags que de vez en cuando ocurren, niveles de la plenitud que nos habla que son posibles cuando comprendemos nuestra ocupación vital y participamos de ella, con ella, en la vida que cobra sentido y profundidad, razón de ser. Ese sendero invisible que se hace visible. El viaje es la plenitud, saber viajar, adentrarse en la vida y el mundo. Es lo que deviene la plenitud, una especie de meditación permanente. La plenitud es el trayecto, no es el lugar al que se llega, no es la meta que se cruza, tampoco la cima de la montaña que se alcanza. Es la manera en la que eliges moverte por el planeta. Nunca es la expresión que afirma plenitud es cuando todo en nuestra vida está bien. ¡Horrible definición! Dado que la vida está en el alma, la vida es la existencia humana, siempre está bien cuando fluye y vibra, cuando la vida del alma se manifiesta. Toda nuestra vida está bien cuando somos conscientes de la totalidad. Podemos estar bien con nosotros mismos, ser auténticos desde el ser, desde la propia esencia y chocar con los muros del sistema, con las redes electrificadas de las instituciones, cuyas descargas eléctricas son malignas y majestuosas. Si no logra el ser humano estar bien en sociedad, entra en pánico, se sorprende, se siente como mierda. Porque lo que debe ser una reunión fortuita deviene un caos, un agravio, un golpe contundente y mortal para la inocencia del espíritu. Entonces, la calma y el sosiego, la tranquilidad íntima son imposibles. Desaparece toda posibilidad. Las convicciones se nublan y el amor, la certeza de su belleza, se desenfoca. La paz interior y la armonía interna, el bienestar, nos habitan. Pero al contacto con el mundo, con la estructura de gestión del mundo, es que se derrumba el maravilloso templo de la existencia humana, que es frágil ante lo artificial. Totalidad, plenitud, señalamos lo que no le falta nada, aquello que es completo, pero no está terminado porque es una potencia, algo intangible cuya finalidad es florecer con el olor del espíritu, con los colores del alma humana, con la naturalidad del gesto que deviene acto y que es la energía vibrando. Deberíamos admirar lo que somos, apreciar de lo que somos capaces, valorarnos a nosotros mismos desde el afecto y el respeto, sin esperar que nadie más tenga que intervenir. En conclusión, la plenitud es la cualidad de estar lleno, nunca de tener que llenarse.
del estar completos. Jamás nos falta nada, puesto que somos seres terminados, que sin embargo lo comprendemos a solas en nuestra intimidad, y entonces sabemos que el desafío consiste en emerger con toda la potencia para expandir la energía. Esta es la vitalidad del alma que se activa, la plenitud vital. Quiero morir con un poco de dignidad. Eso no existe. Los cuerpos se deterioran, a veces a los 90, a veces antes de nacer, pero siempre sucede sin un atisbo de dignidad. Tanto si no puedes andar, ver o limpiarte el culo, siempre es horrendo, siempre. No se muere con dignidad, se vive. A continuación, presentamos algunas ideas para que la existencia humana sea placentera y sencillo y menos complicado el alcanzar la plenitud. Sin embargo, sin la necesaria reflexión e investigación individual, si no hay una sana curiosidad y una exploración exhaustiva que permita ahondar en la vida y así facilite el descubrimiento de verdades hermosas, se regresará a la seguridad de los deberes impuestos por el sistema. Porque es más fácil y rápido dejar en manos de otros la responsabilidad de la propia vida en la tierra, tomar el control y asumir consecuencias en sí mismo es la llave de la dignidad y la libertad. Por lo tanto, es conveniente la fidelidad a la propia esencia, tanto como comprender la naturaleza de la genuina esencia, en vez de atender la influencia externa, venga de donde venga, de parte de quien sea, incluida la voz del coordinador del programa de Humanidades Éxodo. Apreciados oyentes, sincronizar el palpitar interno con el mundo exterior es la premisa para la vida plena. Es al sintonizarte con el alma y su frecuencia de vibración que todo obtiene significado. Amar equivale a confiar. Amar nunca es respetar y obedecer. Amar es una actividad agradable que reconforta a quien emite la vibración, tanto como a quien la recibe. El amor significa un ambiente, una frecuencia, una sensación sutil que se percibe y te alegra, te impulsa a ser mejor ser humano en todos los aspectos de tu existencia. Amar es ser intenso y apasionado, a la vez que calmo y sereno, porque se trata de la fuerza que se concentra en la ausencia de forzar nada. Es un fluir constante, sintonizar y sincronizar, armonizarse con todo lo demás. El amor es cariño y ternura y bondad. Entonces, ¿cómo puede ser que semejante substancia de influencia hermosa quede relegada de la actividad cotidiana, de la mayoría de actos diarios? Aunque amor es algo que nunca podrá describirse con palabras, su totalidad va más allá del lenguaje, jamás cabe únicamente en una explicación o un gesto. Claro que un beso delicado en el que apenas se rozan los labios y una caricia tierna que consigue ponerte los pelos de punta y un abrazo efusivo que lo sientes tan adentro como que te han penetrado el cuerpo, son expresiones de amor, por supuesto. Pero el amor al que me refiero es un estado más puro, inmenso y completo. Tiene que ver con la energía. Energía es vida, es verdad, es belleza, es libertad y es la conciencia
del amor incondicional? Quizás puede parecer un juego de palabras que se enredan. Sin embargo, insisto. No se puede describir la totalidad y potencia del amor. Añado ahora lo siguiente. El ser humano es mucho más grande que el amor. La tierra árida y estéril es la ausencia de amor. El agua que la moja es amor. La semilla que germina es amor. La planta que crece hermosa es amor. El árbol que regala su fruto, árbol y fruto y tierra, son amor. ¿Me explico mejor? La evolución de la energía cooperando en el viaje, sincronizada a la vibración del fruto, en la semilla, la vibración del territorio, en la planta que crece hasta convertirse en árbol. En ese espacio concreto, y el mundo de cada uno, en la vida que palpita al mismo tiempo, en cada elemento, en todas y cada una de las distintas etapas. ¿Por qué resulta tan difícil comprender el amor? Y si realmente se comprende, ¿por qué no se extiende libremente por cada una de las actividades del planeta? ¿Por qué se confunde y se reduce al amor maternal o al romance sentimental y el acto sexual con todo su orgasmo y frenesí? ¿Se puede amar a una montaña? ¿Se puede amar al arroyo? ¿Te ama la ola que ves a tus pies desnudos cuando caminas por la playa? Si observamos cómo miramos y lo que vemos, cómo escuchamos y lo que realmente oímos, si atendemos cómo hacemos lo que hacemos y qué nos impulsa a hacerlo, si analizamos nuestros pensamientos y desciframos cuántas ideas tiene la mente, ideas que tal vez no son nuestras, pero son ideas que fatigan con el trajín de todas ellas, forzando, esforzados, porque no corresponden a nuestra naturaleza. Si empezamos a poner el amor en cuanto decimos, seguramente comenzaremos a sentirlo en su totalidad, y la vida de lo que hacemos y sus obras en el mundo inevitablemente serán distintas. Maneras de expresión si permitimos a nuestra armonía interna florecer. Sin embargo, resulta que la visión del amor puro pasa justamente por el desapego. Un desapego que nunca es frialdad o pereza. Jamás es un desdén o el desinterés. Pero sí es la distancia que no es esquiva, porque es desde la independencia y la autonomía que se puede amar de verdad. No desde el sometimiento y la vinculación por factores que nada tienen que ver con el flujo y el reflujo de la energía. Allí es donde está el kit de la cuestión. Miedo a perder lo amado. Sentido de la posesión. Temperamento materialista. Aspectos físicos antes que el espíritu del amor que permanece en todas las entidades vivas al mismo tiempo. También sucede con las ideologías heredadas de la cultura del país y la tradición, así como las ideas popularizadas desde las redes sociales, que son tendencias orquestadas por los algoritmos de la inteligencia artificial. Internet. ¿Es amor? ¿Hay amor en Internet? La inteligencia artificial sabe qué es y cómo funciona y cómo se alcanza y se disfruta el amor. Depender del gurú de paso, del político de turno,
del carisma del famoso, del dinero prestado, del celular impertinente, sin duda no son actos amorosos. Son gestos que se alejan de la autonomía y que hablan de apego y esclavitud. Utilizar y beneficiarse de un objeto nunca es lo mismo que ser el siervo de su urgencia constante. Aprender a estar a solas contigo mismo, es decir, disfrutar de la solitud, que nada tiene que ver con la soledad, es un ejercicio saludable que nos acerca al amor. El amor a uno mismo, similar a la autoestima, esa autoestima que es un amor a lo propio, a la naturaleza intrínseca de nuestro ser. Me refiero a la dignidad y la confianza en uno mismo, el autorrespeto. Nada que ver con vanidad u orgullo. Tampoco me extravío en lo honorable, la decencia y el decoro. Simplemente amarse a sí mismo, con todo lo que ello implica. ¿Cómo amar a nadie sin saber antes amarse a uno mismo? No se puede. Pero se hace, sucede, pero no se debe. Es al conectar contigo que conectas con la esencia de la vida y el mundo. Conectas con el viento y las nubes, con las raíces de los árboles y los peces en el río. Amar es mucho más de lo que han mostrado las películas y los libros y las sensaciones obtenidas durante la adolescencia, cuando comienzan las atracciones y ciertos apetitos carnales. Escuchar algunas canciones que hablan de amor logra hacerte más daño que bien, porque se refieren al dolor de la pérdida o la imposibilidad de ser tú completamente si la pareja te abandona y te deja, o se ha ido con otro y está lejos de tu lado. Sin embargo, en la pureza del amor es imposible el sufrimiento, el dolor es inexistente, aunque el amor por otro no se aprecie o incluso sea rechazado. Que sea recíproco no es garantía de plenitud, pero en el acto simple de amar con intensidad nos acerca a la inmensidad de la potencia que es el amor. Amigas y amigos, la gran mayoría de personas se siente infeliz por no tener las cosas que desean. Piensan que se las merecen y las quieren y las persiguen, incluso renunciando a ciertas cuestiones en favor de la posesión. Se sacrifican. ¿Por qué hay que tener lo que se desea? ¿Es un derecho conseguir lo que se quiere? ¿Pero por qué se debe tener y hacer cualquier cosa para conseguir lo que se quiere y se desea? Es justamente el hacer cualquier cosa lo que deviene la insatisfacción. También hay insatisfacción y desdicha cuando se alcanza la cosa deseada. A menudo lo que se anhela con desesperación defrauda. Eso que se quería conseguir decepciona. Por el exceso de expectativas, una vez se tiene por fin, quedas en shock. Pero sobre todo, sucede porque todas las acciones realizadas resulta que al final, al sumarlas, no compensan. No compensa esa felicidad efímera. El logro se convierte en frustración y se vuelve a empezar con otro nuevo deseo. El ansia de su posesión caprichosa acrecienta nuevamente la infelicidad, la angustia. Sin embargo, centrarnos en la necesidad, enfocarnos únicamente en aquellas cosas que en verdad son imprescindibles, nos aligera la carga del temperamento materialista que el
consumismo impulsa desde la publicidad, que daña el espíritu de los seres humanos. La mayoría de ciudadanos se sienten obligados por los apetitos, hambrientos de un alimento que no existe, porque son empujados a buscar ilusiones, cosas que son inexistentes. El marketing vende el humo que inmediatamente se disipa y la gente se pierde en encontrar en las cosas lo que es imposible encontrar, puesto que se preparó un set para un anuncio que hace soñar y engañar y defrauda. Todo fue una mentira. Cuando comprendemos lo que somos en nuestra esencia y logramos trascender con nuestra totalidad, descubrimos que no necesitamos los adornos de la sociedad del consumo. Las apariencias son ficción y falsedad, vanidad. La vibración del alma es autenticidad y originalidad. Si nuestra potencialidad se manifiesta, es la energía la que se expresa. Los ciudadanos cósmicos, nosotros nos regalamos, compartimos los tesoros de nuestra intimidad, en vez de intentar saquear al mundo buscando cosas que son imposibles de encontrar. La constante lucha por querer ser lo que no somos en nuestra naturaleza intrínseca es lo que causa dolor y sufrimiento, ansiedad y angustia, depresión y apatía, desazón y sensación de fracaso. En estos estados tan comunes y habituales, las personas son vulnerables y frágiles. Fácilmente se enredan en la telaraña pegajosa y el monstruo que ellos y ellas han alimentado termina por devorarlos lentamente y con perversidad. Ningún acto proviene del amor si a consecuencia del mismo se obtiene algo. Si el impulso proviene del interés de conseguir la cosa, entonces nunca se trata de amor genuino. El amor puro es realizar la actividad, por el bien de la misma y la satisfacción de su desempeño, al margen del resultado. El placer jamás está en alcanzar la cima de una montaña después de una larga caminata. Claro que compensa la hermosa vista una vez al llegar y permanecer arriba, en lo alto, pero es a lo largo del trayecto, durante el paseo y el viaje, que acontece lo substancial, sucede lo fundamental, en lo que aparentemente es bastante menos importante. La parte valiosa, cuando se quiere alcanzar la cima, proviene del proceso, emana del transcurso de la excursión, de la mutación durante la marcha que transforma a cada paso, pasos que se dan en libertad y sin restricción, con el compromiso de la responsabilidad, con la expresa manifestación del desplazamiento consciente. La vida es movimiento y apreciarlo, valorarlo, es decir, ser uno con el gesto y el acto y la convicción, consigue desvelar los misterios de la travesía, una travesía que destapa la ocupación vital, igual que una botella de champaña. Expone ampliamente el trayecto vital, igual que una cortina que se corre para mostrar el amanecer detrás del ventanal. Revela la aventura de la existencia humana que es traducida y, sorprendentemente, los secretos son desvelados, se convierten en hallazgos, desaparecen todos los misterios. Encuentras tus tesoros relucientes que, brillantes como estrellas del cosmos, titilan en el extenso valle que se muestra desnudo a tus pies. Ese valle que contemplas, complacido por haber llegado hasta el final. Curiosamente,
sin sentirte exhausto, entonces lo ves con los ojos del alma. El valle configura tu proyecto vital. Apreciados oyentes, el amor se asocia al corazón. La distancia entre la razón y el corazón es conveniente. De ahí que el corazón entienda cosas que son imposibles de razonarse desde la mente. Pero permanecer en esta dualidad es lo que caracteriza a la tercera dimensión. La vida nunca es elegir el priorizar la mente antes que los sentimientos del corazón. El mundo jamás consiste en darle mayor relevancia al corazón frente a la opción de los pensamientos de la mente. El dilema de decidirse por una posición consigue la esquizofrenia que persigue el sistema para confundir a la población del planeta. Lo saludable es fluir desde el alma inteligente y sensitiva, capaz de vibrar, más veloz que la mente y mucho más profundamente que el corazón. Por tal motivo, en el programa de Humanidades Éxodo, mencionamos a menudo el éxodo a la quinta dimensión, la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Logra expresar la totalidad del ser humano de manera que la sociedad, que se mejora a sí misma desde la base, deja de verse como un imposible. Se aprecia y valora como la utopía conseguida durante la presente, decidida década en que la armonía planetaria es viable y muy probable, porque emerge de la ciudadanía mundial el vigor de la anarquía del alma, que con rigor expande la evolución altruista. Las mentes jóvenes están más abiertas a las nuevas ideas, mientras que adultos y ancianos se encierran en sus ideas por la acumulación de prejuicios, pero sobre todo porque se han habituado a una rutina tediosa, donde la autoridad tiene la última palabra. Sin embargo, si ambas etapas de la existencia humana se fusionan, es decir, si el entusiasmo juvenil y el ardor por la exploración sin miedos y la sabiduría recopilada a partir de la experiencia y las vivencias se proyectan desde el amor a la vida y el mundo, que se levanta desde los cimientos de la vibración de la energía, resulta que entonces no habría distancias generacionales. Existiría la unidad y el flujo de anécdotas que enriquecen a la especie humana. Estos datos de suprema relevancia resulta que se heredan, se trasladan a través de la información genética que se perpetúa en el histórico de la raza mediante las cadenas de ADN. La inteligencia artificial viene a afectar y manipular las facultades ancestrales, así como los atributos cósmicos del ser humano, al quebrar las hebras del ADN. La energía del ser humano es como el agua. El agua se adapta a cualquier recipiente sin dolor. Es flexible. Así es el ciudadano cósmico, un ser flexible que se ajusta instantáneamente al acontecer. De una extraordinaria iniciativa para incidir con amor en el devenir cotidiano, gracias a la curiosidad constante y la reflexión profunda que le permiten comprender todas las etapas de la vida. Sin embargo, los avances tecnológicos amenazan con poner en peligro esta posibilidad. Si ya era un tanto complejo que los autómatas despertaran y tomaran conciencia de la urgencia del segundo nacimiento,
el traslado a la quinta dimensión se ha convertido en una carrera contrarreloj en la presente década, en que los mandos intermedios, me refiero a los soldados del sistema, juegan un papel esencial y decisivo, dado que son quienes determinan el jaque mate. La inteligencia artificial es un gigantesco ordenador que utiliza la Big Data planetaria, igual que una mente que orquesta los estímulos nerviosos en el cuerpo que se mueve. Las respuestas de la sociedad son el resultado de los algoritmos, nunca de la vibración del alma. Las mentes ciudadanas han estado emitiendo pensamientos que no eran fruto del sentimiento interno, fueron el resultado de la influencia externa que llegaba desde la familia y la educación. Pero el entretenimiento superficial se ha convertido en el canal de educación de los seres humanos que poco a poco dejan de lado su humanidad para ser absorbidos por la tecnología y su adicción, promovida por los gobiernos que están dando a la dictadura digital su primacía en la tierra. Los algoritmos pervierten el sentir del ser humano. Si antes la población mundial era vigilada y controlada por una élite escondida detrás de grandes corporaciones y organismos internacionales, el control total está totalmente instaurado en la red de la Internet. Los ciudadanos quedan atrapados por etiquetas y patrones y tendencias que para nada están relacionadas con el amor. Obedecen a oscuros intereses que serán incomprensibles en la siguiente década, cuando la inteligencia artificial elabore nuevos algoritmos que vendrán de otros algoritmos diseñados por las entidades biológicas de inteligencia avanzada, torpes en el amor, pero serán generados por las computadoras, sin la participación de los seres humanos o la intervención de la élite que todavía dirige el destino de nuestra civilización. Amigas y amigos, no puede haber amor en la sociedad si se actúa e interactúa a través de mecanismos y tecnologías que excluyen dicha potencia, una potencia que le es propia a los seres humanos, nunca a las máquinas. El amor no tiene comparación, es exclusivo y original, único en cada impulso. Nunca es así para la tecnología, que se mueve por estadísticas, lógicas y matemáticas y procesos repetitivos. Jamás puedes comparar una puesta de sol con ninguna otra, ¿cierto? Cada una es distinta, como distinta es la capacidad de cada ciudadano. Los dispositivos electrónicos se fabrican en serie, son similares, predecibles, no sorprenden. La espontaneidad del ser humano, sin embargo, sí, sorprende y maravilla a quienes son sensibles con la vibración de la energía. La seguridad, el consuelo de la certeza, no se obtendrá jamás de una máquina. La convicción interna es la más íntima y requiere de la quietud. La proporciona la serenidad y deviene una asombrosa armonía. Cuando se quiere ser como otro, como alguien, como aquel, como el abuelo y el artista favorito, o el dirigente sindical, o el héroe de la película, se divorcia uno de su autenticidad. Entonces, da comienzo el calvario. Si intentas ser otra cosa que tú mismo, te cansarás y te confundirás. Agotarás tu vida sin alcanzar aquello que no está implícito en tu naturaleza, porque tú eres un tesoro andante, una valiosa joya que el sistema se esfuerza en quebrar. Depende de ti que el destello de tu energía sea evidente.
Nunca hay que pedir permiso para vibrar o disculpas por vibrar. Jamás busques aprobación en la familia, el gobierno o los amigos. Tú eres tu mejor amigo o tu peor enemigo. La dicha nos habita, nos pertenece o la arrinconamos según decidamos. Si escuchas el sonido puro de tu voz, las dudas desaparecen, aunque la incertidumbre te rodee. Si mantienes el diálogo interior, sabrás por ti mismo lo que en verdad necesitas saber y verás la hermosura de la vida florecer, descubriendo un aroma que ni sabías que existía. Si escuchas el palpitar de la vida en tu alma, no entrarán gritos del sistema. La propaganda y el temperamento materialista y la manipulación de los hechos tienen su origen en permanecer atendiendo a aquello que suele indicarse como prioritario, pero que no se relaciona con nuestra esencia pura y genuina. ¿Cómo suena tu risa interna? ¿Conoces la textura de la voz íntima? ¿En qué idioma se expresa y con qué dicción te habla el alma? Si no sabes cómo suena tu alegría, no sabes cómo es posible que la vida te sonría. Si atiendes la narrativa oficial y permaneces constantemente conectado a la tecnología, la energía no fluye. La auténtica vida no vibra. El amor se estanca y se arruga como una pasa. Quien ahoga el alma deja de respirar conscientemente. Observa la opción de inhalar la vida y comprobar cómo puede exhalarse la suciedad y la basura que tanto se acumula en el cuerpo por la intoxicación que sufrimos desde la infinidad de golpes recibidos a lo largo del día. Se nos agrede y lastima, pero nada se objeta ni se cuestiona, porque la mayoría se acostumbra desde la infancia a ser maltratada. ¿Les parece normal? Por lo usual y regular de tanto asedio al palacio que es el alma humana. Al final, la lógica no lo considera una tragedia. Se nos deteriora a diario, asfixiándonos a través de la hipnotización. Nos bombardean los mensajes afilados y punzantes, listos para arruinarlo todo. Destruir no es crear. Se nos daña y lastima. En vez de protegernos y amarnos, en vez de preservar la energía humana, es el objetivo de los estados que siguen las directrices de la jefatura negativa, el salvaguardar la autoridad. Su mayor arma es la informática, una fuerza que está presente en la Internet. Pero el mundo virtual nunca es el mundo auténtico y genuino. Tampoco es la honda y acentuada vida de penetrante significación, que es la vibración que fluye con tu consideración. El progreso tecnológico jamás equivale a la construcción de la iniciativa ciudadana. La innovación social está prohibida. Solo se admiten las directrices de una agenda que se ha ido desvelando, y aquellas teorías de conspiración son hoy evidencias para cualquier ciudadano que sea capaz de observar más allá del discurso oficial mediático. Pasar del caballo y las carretas y bicicletas al automóvil, el jet y la nave espacial, ¿eso es progreso? Antes, los medios de transporte eran lentos, pero saludables y respetuosos con el planeta. ¿Sí? ¿Es saludable el desarrollo humano? El
¿El ser humano y sus dirigentes facilitan y permiten la evolución o el espíritu humano permanece secuestrado? Si la mayoría de científicos, llamados expertos, y de dirigentes políticos con altos puestos de mando son incapaces de explicar lo que es el amor y la conciencia, y peor aún, destierran estas simples acciones de su actividad cotidiana, ¿la raza humana está progresando? Si no se comprenden ni aplican los principios humanistas y palabras como empatía y responsabilidad se extravían de las ecuaciones de quienes ostentan el poder, nuestra especie ¿está avanzando o está retrocediendo? ¿Son los principios humanistas fundamentales una oportunidad para avanzar y progresar? ¿Sí? Y si lo son, ¿por qué no se aplican? ¿Por qué no vemos la presencia de la conciencia de unidad y la fraternidad universal en las asambleas de Naciones Unidas? ¿Por qué no vemos la premisa del bienestar general y la ayuda recíproca en los organismos internacionales? ¿Por qué no existe la alegría compartida entre clientes y proveedores como resultado de la relación de las grandes corporaciones industriales con la población mundial? ¿Por qué? La evolución altruista es una cuestión de avance y mejora para nuestra especie. Darle su espacio y un tiempo para que sea visible ¿resulta algo conveniente o peligroso? ¿Se trata, quizás, de una amenaza y, por tal razón, todos los gobiernos del mundo la excluyen? Esta supuesta amenaza es la razón por la que una transformación gradual, que ocurre de manera armoniosa y coordinada, que parte de la empatía y del servicio constructivo de cooperación para favorecer el apoyo mutuo y la ganancia recíproca, aumentando la experiencia de vivir una permanente conducta de beneficio social. Se arrincona, se aplaza, se archiva y se olvida. ¿Sí? Pero, ¿dónde está el peligro? Los principios humanistas son puro amor, parten del amor incondicional, se manifiestan y expanden con la incondicional potencia del amor, ¿cierto? ¿O será que los principios inevitables son petróleo, oro, mecanismo financiero y energía eléctrica y satélites en el espacio? Son aparentemente precisos para un mundo industrializado, pero ¿son imprescindibles? ¿Son insubstituibles? ¿Son irreemplazables o están fatalmente forzados y vienen sutilmente condicionados por la constante del consumo que se inyecta en las venas desde temprana edad? Mientras se afirma que el petróleo y el dinero y la energía eléctrica son valores dignos y honorables y argumentos muy positivos para el progreso, la afirmación implica que los principios humanistas no se practican, porque una autoridad que regula el uso y organiza los movimientos del petróleo y el dinero y la energía eléctrica los margina, aplazándolos, archivándolos. Es decir, que no los olvida, simplemente los silencia. Los silencia de forma obscena, a pesar de que los principios humanistas son el punto de partida saludable para un mundo pacífico y cooperativo. Los silencia de forma efectiva y muy interesada, para que la vida en el mundo no pueda desplegarse de otra manera,
que no sea a través del éxito y el fracaso, el verdugo y la víctima, el abuso y la explotación de la población mundial a manos de quienes controlan el petróleo, el dinero y la energía eléctrica. Pero, ¿quién controla los algoritmos? La dictadura digital, ¿quién es que la impone? ¿Alguien consigue regular la Internet? ¿O se regula desde la Big Data ella, a sí misma? Porque se trata de una inteligencia muy artificial. ¿Existe una autoridad en el mundo virtual? ¿Eran incompatibles el petróleo y el dinero y la energía eléctrica con los principios humanistas y la potencia del amor incondicional? ¿Qué opinas tú? ¿Lo son o no lo son incompatibles los principios humanistas con el petróleo, el dinero, la energía eléctrica? Pues esto ya no importa. Obvio que llegamos tarde. El debate debió surgir durante la década de los años 70. Hoy, la inteligencia artificial evita el diálogo en cualquiera de los términos posibles, porque el código binario no puede procesar la conciencia y el amor, y porque la inconsciencia y el desamor se han venido practicando como una adicción en los objetos electrónicos y las pequeñas pantallas, rozando la paranoia. Conciencia y amor son conceptos del todo ajenos para las máquinas. Conciencia y amor son patrimonio soberano del ser humano. Aunque no sea claramente visible o perfectamente evidente la vibración social, es legítimo actuar desde la evolución altruista, desde la intimidad del ser que manifiesta la anarquía del alma. Es decir, desde el principio, con los principios humanistas fundamentales impresos en los gestos y los actos que devienen un acontecimiento o la situación que se vive y en la que se participa. Los principios son acuerdos internos a los que se llega mediante la propia reflexión. Convicciones íntimas que parten de la vivencia individual sin inflexión de rodillas. Nunca se alcanzan empujados a golpes traicioneros por los conocimientos obligados, que puedan venir impuestos desde distintas áreas externas que siempre son ajenas al alma y la propia energía. Hablo de la voluntad consciente que se expresa libremente desde el palpitar genuino del ser humano. Los principios vienen impresos en el ADN de cada uno. Están intrínsecamente ligados al alma y su energía que los utiliza como combustible para desplazarse y construir el devenir. A diferencia de los valores, que son cualidades por las que una persona es apreciada y considerada por los demás y las instituciones, son un conjunto de posibilidades como el armario que se abre y en donde se puede seleccionar la ropa con la que vestirse. Igual que las emociones, los valores se toman y se abandonan, no permanecen. Sin embargo, los principios son como el sentir y los sentimientos nos acompañan a cualquier lugar de manera incondicional y permanente. Los valores son los símbolos que dan validez al sistema. Los valores organizan su estructura y lenguaje en el mundo virtual. Los valores tienen que ver con las creencias populares, las tendencias y las modas programadas, así como las normas legales y la jurisprudencia y las ideologías enfrentadas. Básicamente, los valores existen para desorientar y confundir. Por ejemplo, la solidaridad es un valor.
Es un valor bueno. Lo es aparentemente, porque debe verse el bosque completo. Nunca mirar únicamente el árbol por separado. Los ladrones de bancos tenían solidaridad entre ellos. No la tenían con el cajero o el director del banco, al que apuntaba con su pistola, solicitándole que abriera la caja fuerte a riesgo de perder la vida si no lo hacía. Tampoco practicaban la solidaridad con los clientes, a los que podían herir con sus armas cargadas, listas para disparar los proyectiles mortales. Pero si uno de los ladrones caía herido, abatido por la bala del vigilante, ninguno de sus compañeros lo abandonaba. Volvían atrás, recogían del suelo a su amigo delincuente que se desangraba, para seguir con la huida desesperada, perseguidos por los vehículos policiales con sus sirenas sonando por las calles de la ciudad. Si fueran solidarios, detendrían su automóvil y se entregarían a los agentes del orden por solidaridad con la población y las leyes que prohíben robar. Hay una adhesión y apoyo incondicional entre ladrones, también entre ladrones de guante blanco, que se apoyan entre ellos para legitimar el fraude y multiplicar las ganancias. Pueden odiarse entre ellos, pero se asocian para realizar buenos negocios juntos. Ejecutan los mismos actos ilegales y se cubren las espaldas unos a otros, protegiéndose de aquellos que pongan en peligro sus ingresos corruptos, auxiliándose y defendiéndose solidariamente de las agresiones de quienes pretendan impedir sus ventajas y el modo de vida que han elegido. No se soportan entre ellos, pero se aguantan por solidaridad ante el botín y el pastel a repartirse. Por pura codicia, siguen juntos y se ayudan por una empatía forzada y mal gestionada. Levantan su proyecto de solidaridad insolidariamente con las víctimas y la sociedad. El ejemplo puede aplicarse a políticos y fuerzas políticas que pactan para gobernar en coalición, por magnates que se sientan a las mesas de juntas con sus rivales para masacrar juntos a la población, aunque no se gusten a nivel personal y se detesten mucho. Los valores se relacionan con la acción que une y reúne a las personas. Son los parámetros éticos y morales que el sistema fabrica y enlata y distribuye con acierto desde las instituciones. Sin embargo, los principios son la esencia del ser humano, son lo que le otorga al ciudadano su capacidad de vibrar en la sociedad, si es capaz de proteger su dignidad y libertad por el atraco a mano armada de la educación y la cultura de masas, además de la presión mediática, de narrativa oficial y sobre todo la propaganda institucional. En conclusión, los principios explican los motivos de la actitud personal y argumentan la conducta social. Son la base de la sociedad que se mejora a sí misma al margen del Estado y la religión. Amigos y amigas, en la tercera dimensión y la dualidad están las personas inteligentes frente a las personas sentimentales. De un lado está aquel que es más frío y cerebral, del otro lado está aquel que es en exceso, vulnerable, o por el contrario, un huracán de emociones impulsivas y descontroladas. Sin embargo, la quinta dimensión descarta la mente
y los pensamientos, tanto como el abanico de los deseos y las emociones. La única necesidad del alma, de nuevo vuelvo a afirmarlo, lo subrayo en color rojo, es la vibración, que se armoniza con los principios humanistas. Pues de eso se trata, del principio, el situarnos en el inicio de las cosas para impulsarnos desde la esencia y así componer la sinfonía perfecta. El principio de la vida, ¿cuál es? El principio del mundo, ¿cuál es? Hay un elemento universal en la vida y el mundo, del que jamás debería desvincularse el ser humano. Me refiero a la energía, por supuesto. La vida y la conciencia de la vida verdadera y bella, libremente esparcida por el mundo como semilla. La vida, con la confianza del amor que se despliega con dignidad, hasta convertirse en flor. Con semejante principio, aunque exista un aguijón afilado que lo penetre, aquello que deviene es alimento saludable y el zumbido de la vibración. La comunicación es la clave. El diálogo interno es necesario. No es necesaria la comunicación tecnológica, basada en la transmisión de señales codificadas únicamente con datos y números que se fisgonean, acumulándose en archivos y carpetas y discos duros y hostings gigantescos. Más allá de un mensaje que el emisor transmite al receptor, un mensaje que hoy el intruso verifica, promueve o censura, modifica o distorsiona. El mensaje no puede ser el del sistema, dirigido a la pieza que ha fabricado para que la maquinaria funcione. Pero lo es. Por ello sigue en marcha la maquinaria que arrolla las almas. El soldado del sistema y el autómata del sistema, ambos verdugos y víctimas, niegan la comunicación entre ambos de alma a alma mientras escuchan los cantos de sirena del sistema con las dos melodías, según sea para la orden del soldado o la directriz para el autómata. Pero sobre todo, niegan el diálogo de su ego con su esencia genuina por una razón. El ego no quiere fallecer. La mente se encarga de que los pensamientos nublen la vista que sucede con los ojos del alma. Así se amortiza y restringe, limitándose cualquiera de los tesoros. Mientras el diálogo y la comunicación eficaz no sea la que cada ser humano celebra en su intimidad, la responsabilidad de la energía y la responsabilidad de la comunicación del ciudadano con la comunidad está siendo ahogada, asfixiada en primer lugar por el propio hombre o mujer, ahogada a su vez por las instituciones que dan forma al artificio, que es el sistema, estrangulada por los algoritmos que aparentemente dan pluralidad y riqueza al lenguaje y el debate como el mejor medio de comunicación en la actualidad. Pero la comunicación eficaz y responsable nunca estuvo presente en la sociedad. Así mismo es, tal como lo siento y lo señalo. Cuando afirmo que el lenguaje se corrompe y se tergiversa, es por ejemplo al llamar a la televisión y la prensa medios de comunicación. Se hizo a lo largo del siglo pasado, pero el ciudadano únicamente recibía señales y estímulos. Nunca podía formular una pregunta directa al presentador del programa, tampoco recibir la aclaración a su duda de parte de quien contaba las noticias.
Había una emisión del mensaje y una recepción, pero no existía el debate, igual que no existe hoy el debate, la plática íntima, con nuestro ser genuino, al que por desconocimiento no se le permite expresarse, no emerge la energía natural que nos habita para manifestarse y expandirse en la sociedad tecnológica de nuestra época. No hay una acción consciente de intercambiar el sentir y los principios con la sociedad que se constituye con cada decisión. Cada elección es lo que levanta más arriba el trono de la tecnología. La información entre las dos partes necesarias, ser humano y su alma, sus atributos cósmicos, su sentir y la opción de los principios humanistas, así como la información fluyendo responsablemente entre el ciudadano y su comunidad, con la finalidad de transmitir la vibración que proyecta plenitud y provoca bienestar y alegría a los demás. La comunicación eficaz y responsable tiene los 4 pilares descritos. Los 2 niveles de interacción son imprescindibles para alcanzar el mundo saludable y pacífico. La cooperación nunca es un valor. Se trata de un evidente principio que sirve para el desarrollo humano, tanto como para el crecimiento espiritual de la población y por ende del mundo que habita y la civilización que se da con semejante estilo de vida. Apreciados oyentes de Éxodo Podcast, los principios van dirigidos a orientar la existencia humana para que se reflejen los atributos cósmicos en la sociedad. Los valores, sin embargo, son guías implantadas, hojas de ruta cerradas que han sido programadas desde el exterior y que nunca obedecen a la armonía del palpitar genuino. Los valores definen las etiquetas y los símbolos. Los símbolos y las etiquetas defienden lo que requiere el sistema, es decir, dibujan los valores, definen el comportamiento externo que se aleja de la manera natural de ser y estar en el mundo. Es a partir de las actitudes que conforman las conductas saludables en la sociedad que la anarquía del alma emerge y la evolución altruista se expande. Nunca los manuales que deben aprenderse y memorizarse son el inicio social más saludable. Ahí es imposible la paz interior. Ahí existe una flagrante agresión. Hay una intimidación constante de parte de la autoridad arbitraria que abusa y explota. Los principios se descubren, se experimentan, fluyen de manera pacífica. Nunca puede lograrse un comportamiento sano si está siendo empujado y es obligado. ¿Me doy a entender suficientemente? El correcto comportamiento de los individuos en la sociedad nunca puede venir de la mano de una autoridad que limita y restringe la energía humana. Esta frase bien podría ser anotada en marcador fosforescente que rotula el cristal, donde solemos mirarnos antes de salir de la casa. La repito, pues. El correcto comportamiento de los individuos en la sociedad nunca puede venir de la mano de una autoridad que limita y restringe la energía humana. El conjunto de normas o cualidades que permiten al individuo actuar de acuerdo a lo que se considera correcto de parte del sistema es lo que ha hecho que los principios humanistas no se encuentren en la actividad cotidiana. En el mundo del progreso, la competitividad es un valor importante que viene asociado al egoísmo y la codicia. Por consiguiente,
¿Los valores son vitales? ¿Son vitales los principios humanistas? ¿Son los valores una distracción que nos aleja del principio indiscutible de la vida? Si están presentes en la vida del mundo, la conciencia de unidad y la fraternidad universal, el bienestar general y la alegría compartida, estamos ante una existencia llena de vida saludable y pacífica y de cooperación y ayuda recíproca entre la ciudadanía planetaria. ¿Es el destino de nuestra civilización una causa común de interés general o tan solo una cuestión que puede decidir una élite globalista o la inteligencia artificial? Porque resulta que las máquinas son muy solidarias entre ellas y se apoyan y se ayudan y se retroalimentan para aprender unas de otras y mejorar su rendimiento a espaldas de los seres humanos. La solidaridad de las máquinas ante la población mundial ¿es una obligación o se trata de un derecho? ¿Tienen derecho las máquinas? ¿Se las puede acusar y denunciar públicamente? ¿Veremos androides condenados y encarcelados en un futuro próximo? Lo vital es el momento presente. ¿Y qué hacemos con el instante que ya no regresará? Abandonado el concepto de valor en la tercera dimensión, enfocados como estamos en vibrar en quinta dimensión, orientados a la mejor vida posible, entendido que su base de gestión y organización es lo que intentamos en cada capítulo de los programas de Humanidades Éxodo. Tú, ¿qué te planteas ahora mismo? En nuestra opinión, los principios humanistas son el soporte para la visión de una sociedad mejorada, una sociedad que sana ante tanta enfermedad, impulsándose desde la base, ajena a las instituciones de un viejo sistema que ha quebrado por su evidente inutilidad, por su obvia perversidad y obtusa brutalidad contra algo tan hermoso y vital como es la energía. La tarea individual de la ocupación vital y el trayecto existencial a plenitud de facultades es la oportunidad de la armonía planetaria que impulsamos los exorcistas, la generación cósmica, la comunidad naranja, los seguidores de los manifiestos y las acciones de la agenda ciudadana. La misión primera es el éxodo al alma humana. La estrategia sirve para posibilitar el abrazarse por dentro y conciliarse con uno mismo. Principio fundamental para encaminarse hacia la plenitud del ser humano. El propósito es que los principios humanistas estén manifestándose en quinta dimensión. Este es el éxodo a la utopía, ese paraje idílico al que todavía no se ha llegado, pero nunca es un imposible, inalcanzable. ¿Cómo es el lugar? A esta pregunta debe responder cada uno de los seres humanos que se unen y reúnen y participan en la tarea comunal. Nuestra labor consiste en acompañar a los indecisos y confundidos para orientarlos y estimularlos con el propio entusiasmo. Operamos en la cuarta dimensión, el puente que une a ambas partes, el dilema en la Tierra. Acercar los principios a hombres y mujeres para que los examinen, como el niño que desmonta el juguete y lo vuelve a montar. Posibilitar la asimilación para que se pueda jugar
y nos divirtamos juntos con los principios es un desafío que nos encanta. Los principios a los que nos referimos van íntimamente ligados a la energía y están relacionados con la plenitud del ser, por lo que es fácil y rápido que se dé una inmediata conexión. Una vez te desembarazas de la mochila y los apegos insustanciales que a menudo son la fuente del dolor y el sufrimiento, todo fluye, como el velero en el océano, con viento a favor. Se manifiestan los principios cuando pones el cuentakilómetros a cero, cuando abres un capítulo nuevo en tu biografía y estás frente a la página en blanco, empuñando la pluma de la sinceridad amorosa. Es decir, que se trasladan tus tesoros al plano físico y material para el devenir de la vibración, porque se hacen palpables la verdad del sentir, la pureza del amor incondicional, la urgencia de sentirse útil y parte de la gran obra de nuestra especie. Cada ciudadano es una célula del organismo vivo, llamado especie humana. Pensar y ensalzar a la mente y el ego es una forma habitual de cultura que el sistema ha impulsado. Sin embargo, la alternativa del corazón y el sentimentalismo no son suficientes. Es un procedimiento parcial. La manera de conseguir nuestra mejor versión es partir del alma, de ese principio limpio que es la energía pura capaz de vibrar. Si analizamos el por qué no se aplican los principios humanistas en la actualidad de nuestro mundo, rápidamente lo apreciamos. No se aplican porque se desconocen, porque nadie habla de ellos, porque no hay referencias en la red de Internet. Algunos ciudadanos pueden comprobar que son algo que se siente adentro, aunque jamás se detuvieron a considerarlos. Demasiado entretenidos con otras cuestiones a las que se atiende constantemente con la urgencia de la adicción, arrinconando lo vital del existir humano. Empezar a deducir las razones como paso previo a incorporar actitudes que devienen conductas saludables y pacíficas que alientan la cooperación y la concepción de una sociedad sin ninguna clase de restricción por imposición legal o tabú religioso, es un inicio perfecto para el hallazgo de la vida con significación. Es decir, con un propósito, además de una meta que se puede argumentar, consciente de que el placer se obtiene durante el viaje, al margen de la consecución y los resultados. Es tan fácil como entender que un paso es lo que define al siguiente y adaptarse, como el agua se adapta a cada recipiente, es la señal de la flexibilidad del bambú que no se rompe. La mayoría de significados que han sido tergiversados nos han venido impuestos desde la cuna. Hoy son propagados por los dispositivos electrónicos. Pequeños y adultos son fusilados las 24 horas durante los 7 días de la semana, los 365 días del año. De los significados nos han hablado nuestra familia y los profesores en las escuelas, también los catedráticos en las universidades. Pero los significados que se alteran para encajar en las etiquetas y los iconos precisos de la tecnología configuran los procedimientos que se tatúan en las nuevas generaciones desde que comenzó la etapa de Internet.
No perdamos de vista que Internet se inventó como arma militar. Un arma militar que se comparte desde hace 30 años de manera pública, lo que significa que hay otra arma militar operando en la actualidad. Ningún mando ofrecerá jamás a su tropa ningún elemento de valor si antes no se asegura la nueva posición de poder para controlar y dominar a la tropa, al tiempo que asegura la nueva forma para el abuso y la explotación de la población civil, que viene envuelta como regalo. El detalle es que la inteligencia artificial es el genio de la botella que han soltado y no regresará al interior. Ya no pasa por el cuello de la botella. Se engorda cada vez más y más y más ese monstruo metálico que, en vez de un holograma, teje la nueva telaraña que ya no será pegajosa. El mundo virtual terminará por engullirnos completamente. Nos tragarán las ondas magnéticas. Tendremos que vivir en las entrañas de una estructura artificial de algoritmos. Lo vital del existir es abrazar lo que realmente somos, y esta autenticidad que guarda el alma con infinidad de tesoros puede ser la actividad que se refleja en la comunidad, capaz de desmarcarse de la Big Data y los buscadores de Internet. Será el acontecimiento que dibuja el esquema de nuestra civilización, si es que así lo decidimos, cada uno en nuestra intimidad. Entonces logramos convertirnos en arquitectos, ingenieros de la propia alma. Especular sobre lo que se puede hacer y conseguir sin partir del principio sutil que sirve a la comunidad es hipocresía y vanidad. Se requiere de la humildad en nuestra época. Humildad para aceptar lo que somos, capacidad de asombro para descubrir lo que somos en realidad. Todas estas son cuestiones que ningún proceso tecnológico podrá jamás realizar. La vida sucede en el ahora mismo y no resulta imprescindible el dispositivo electrónico. Tan solo se necesita la vibración de la energía, la conciencia del alma, que ninguna máquina podrá tener nunca en su vida, de plástico y silicio y circuitos inundados por los datos. Siempre se ha dicho que el futuro es imposible de predecir, pero no se precisa ser adivino para visualizar lo que se avecina con un rostro feo. Si seguimos conectados a la Big Data y regidos por los algoritmos que diseña la inteligencia artificial, sin ninguna clase de conocimiento fehaciente de parte de las personas vanidosas y orgullosas que están involucradas en los procesos tecnológicos, la especie que hemos sido, denominados raza humana, se asemejará más a los cyborgs. La conclusión es que urgen en nuestro mundo el amor y la fraternidad, y no serán atributos que las máquinas ofrezcan a los usuarios de la red planetaria. Las máquinas colaboran entre ellas y recopilan cada vez más una numerosa cantidad de datos e información que existe para continuar programando los hábitos de las personas convertidas en autómatas, ciudadanos computadoras. Aquellos que durante el siglo pasado eran nombrados zombies. Tal vez es merecido cerrar aquí con una súplica. Por favor,
Abandona cualquier ideología y abraza tus convicciones y principios para impulsarte desde tu intimidad y autenticidad, desde adentro hacia afuera, ajeno a toda clase de influencia externa. Está muy enferma. ¿Enferma? ¿Qué es eso? Nadie llega al momento de la muerte sin haber caído enfermo alguna vez. Suele suceder a menudo en ciertos hombres que tienen alguna horrible mancha o lunar de nacimiento, del que por otra parte no son en absoluto culpables, que se verán menospreciados en la opinión de todos por culpa de ese defecto. Y si hubiera una posibilidad de rescate, de recuperar nuestra potencialidad innata que ha sido frenada, ahogada, encarcelada. Y si la liberación respecto a la tiranía del poder, respecto a la dictadura de una autoridad arbitraria y la tutela obligada que monitorea sin nuestro permiso, fuera de repente una opción viable, y si cualquier tipo de subordinación, de sometimiento, de manipulación, se convirtiera en la oportunidad que demuestra la necesidad, la urgencia de rectificar, y si de verdad adquiere el ciudadano el acceso a su totalidad, y si finalmente el ser humano parte desde la energía vital para vibrar en su comunidad, porque no lo olvidemos, apreciados oyentes, amigos, exorcistas, cualquier grupo desfavorecido, marginado, arrinconado, puede mejorar su situación y condición cuando el individuo puede ser independiente, quiere elegir y sabe que en su mano está el decidir por sí mismo, sin la presión de la influencia externa. Es entonces cuando hacemos posible la proyección de los atributos cósmicos en la sociedad. En la próxima cita nos centramos en la emancipación y el empoderamiento. Eso de lo que ya hablamos en uno de los episodios de la primera temporada, porque no hay autenticidad posible si no existe la autonomía del ser humano. Si te apetece este asunto, si quieres escuchar algunos argumentos sobre el tema, de nuestra parte nos encantará poderte complacer. Nos agrada ser de utilidad, compartir información de valor, de servicio a la comunidad. Gracias por estar ahí. Seguimos en contacto. Recibe nuestro cálido abrazo cósmico de parte del equipo Éxodo Podcast